Pues bienvenidas, bienvenidos, buenos días. Es una gran alegría estar aquí, empezar estos espacios de los jueves en los que pues vamos a aprender sobre paz y liderazgo con una muy querida amiga, compañera de camino y además líder de paz en México, que les voy a presentar, les voy a contar un poquito de su hoja de vida, pues agradeciendo que aceptar esta invitación y que nos va a estar acompañando los jueves. Necesitamos formarnos en esto, aprender cómo ser líderes de paz y en la vida concreta y con pistas también concretas. Así que, bueno, pues tenemos con nosotros, ya en un momento más la van a ver, pero es como para hacer la emoción. Es Monse Martínez Fernández, ella tiene 51 años, es egresada del Colegio Teresiano La Florida, de aquí de la Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental y es maestra en Educación para la Paz por la Universidad Albert Einstein. Tiene una certificación internacional en Educación para la Paz por Pax Humana y Education for Peace de Canadá. Fue la ganadora del Premio de Comunicación e Infancia que otorga el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de Comunicación en 1996, autora del libro Delfinoterapia en pacientes con síndrome de Down, editado por Editorial Trillas en 1997, y tiene certificación del Sistema Nacional de Competencia en la operación de la evaluación y certificación en diseño e impartición de cursos en 2022. Es miembro de la red de 100 líderes de paz desde enero de 2023. Y bueno, pues ella nos comparte que su trabajo en cultura de paz y educación para la paz es el resultado de todas las experiencias y aprendizajes que han formado su camino personal y profesional, y que con esta labor ve la culminación de todo lo vivido y confirma que su experiencia docente, de investigación, de relaciones públicas, de creatividad, pero sobre todo ese interés innato en el desarrollo humano, la han traído hasta aquí para poder dedicar el resto de su vida a construir la paz. Eso se me hace preciosísimo. Y bueno, también Monse nos dice que pues todos hemos vivido violencia de algún tipo, y en su caso lo que ella ha experimentado pues la ha despertado a trabajar para que tanto ella como todas las personas con las que comparte su saber, su sabiduría, su camino de vida, pues podamos ir erradicando la violencia en todas sus formas de nuestra vida y ser líderes de paz. Así que bienvenida, Monse, qué alegría tenerte aquí. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues comenzamos y el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Norma. Antes que nada, nuevamente gracias por la confianza, por la oportunidad de compartir en este espacio que cada vez va creciendo más. Te felicito por la labor que haces, porque realmente cada vez va creciendo más. Y pues bienvenidos todos y todas. Qué alegría encontrarnos nuevamente con muchos y muchas que hemos compartido camino. Y feliz de poder compartir hoy pues todo este camino que últimamente ha sido muy intenso. Mucha de la formación que he tenido en este tema de educación para la paz ha sido en los últimos años. Entonces, bueno, pues todo lo que pueda hoy compartirles pues será información fresca, actual, y eso pues me gusta, y gracias nuevamente estar juntos. Pues comenzamos. Este segmento llamado Paz y Liderazgo tendría que ser explicado desde su título. Creo que todos somos líderes de alguna forma en nuestras comunidades, en nuestras familias, en todos los grupos sociales en los que nos desenvolvemos. Inclusive en nosotros mismos, somos líderes de nosotros mismos en todo lo que vamos forjando en nuestra vida. Pero no podemos ser líderes si no tenemos un concepto claro de qué es la paz. Antes de entrar en materia, claro que entiendo, porque la mayoría, bueno, quienes estamos aquí, pues creemos en Dios y vivimos nuestra vida confiados en que Dios nos acompaña, en que Dios nos creó, en que tenemos fe, pues. Y a lo que voy es, sabemos que en el Evangelio dice, muchas veces se habla de paz en el Evangelio, muchísimas. Y una de ellas dice
que Dios nos da la verdadera paz. Y realmente así es, o sea, sí confío en que la paz viene de Dios, pero a lo que nos vamos a enfocar en este espacio es a tratar de saber y conocer cómo ponerla en práctica en la vida, en el día a día, en la vida cotidiana. Entonces, bueno, esa paz que nos viene de Dios, que nos es dada y regalada como un infinito regalo de Dios, ¿cómo la podremos poner en práctica? Pues primero necesitamos saber qué es realmente la paz. Y me dirán, qué raro, ¿no? Pues yo sí sé qué es la paz, pero ¿qué creen? Yo cuando entré en este mundo, digamos que fue como si se me hubiera quitado una venda de los ojos, porque realmente me doy cuenta que no tenía un concepto de paz real. Y a eso vamos a entrar en la sesión de hoy, a conocer qué es realmente la paz. Fíjense que esto data desde el año 546 antes de Cristo. En China se trató de dar un desarme porque había una guerra en ese momento. Pero entonces el concepto de paz se empezó a ligar de manera subordinada con la aparición de la guerra, es decir, se sabía que paz era solo el tiempo en el que no había guerra. Y por desgracia, nos hemos quedado con ese concepto y lo hemos heredado de generación en generación. Entonces tenemos un concepto de paz muy limitado en el que pensamos que paz es el tiempo en que no hay guerra o en que no hay un conflicto. Digamos que la paz solo está en medio de dos momentos de guerra o de conflicto. Y entonces vamos a ir entrando a ver qué sí es realmente la paz, porque no es eso que hemos heredado. Y hoy es momento de cambiar ese concepto. El mundo, las situaciones que vivimos, los signos de los tiempos que estamos presenciando, nos ayudan y nos empujan a hacer este cambio de conciencia en lo que realmente es la paz. A mí me gusta mucho comenzar explicando qué no es la paz, para que cuando expliquemos qué sí es, nos quede mucho más claro. Empezamos entonces. ¿Qué no es la paz? La paz no es un deseo. Está súper lindo ahora que viene Navidad ya pronto y eso, y fin de año, decir que nos deseamos un año lleno de paz y prosperidad, pero no por desearlo realmente pasa. O sea, no por desear la paz va a haber paz realmente. O sea, la paz no es solo un deseo. O sea, no podemos limitar a que eso sea porque se queda simplemente a un nivel mental y a lo mejor, bueno, emocional por ser un deseo, pero no pasa de ahí, no pasa de ahí. La paz tampoco es un sentimiento. Es muy común que pensemos o que digamos inclusive, ay, hoy me siento muy en paz, pero ahí estamos confundiendo la paz con tranquilidad o con calma. No, realmente la paz, esta de la que estamos hablando, la paz que nos va a ayudar a formar un mundo mejor, no es un sentimiento. Tampoco es una paloma. Hay muchos signos, símbolos para representar la paz y el más común es la paloma, pero no porque veamos en un lugar que afuera o en su logotipo o lo que fuera tuviera una paloma de paz, quiere decir que esa institución o ese lugar realmente vive la paz realmente. Tampoco es un estado inactivo a lo que íbamos. Muchas veces pensamos o es común pensar que, ay, hoy estuve en paz. No, estuviste en tranquilidad o estuviste en calma, pero la paz es mucho más que eso. Entonces, y no tiene nada que ver con la inactividad. Todo lo contrario, la paz es todo, esta paz de la que estamos hablando hoy es totalmente opuesta a la inactividad. Tampoco, y para terminar de explicar qué no es, la paz no es una utopía. Hemos escuchado muchísimas veces y a muchas personas, inclusive líderes de países, decir que la paz es una utopía y que nunca la vamos a lograr. Tal vez nosotros mismos lo hemos pensado, pero hoy te traigo muchas noticias. Y la primera es que la paz no es una utopía. La paz es realmente posible. Entonces, bueno, pasemos a qué sí es la paz. La paz, antes que nada, como ya dije, es lo opuesto de la inactividad. La paz debe ser una acción. La paz de la que hablamos necesita
llevarse a los hechos y a las acciones para poder realmente existir. Para mí, inclusive, la paz debería ser un verbo, porque requiere acción para que pueda existir. Otra cosa importante es que la paz es una decisión. Yo espero de todo corazón, como decía en la invitación, que toda la información que pueda compartirles les ayude a realmente cambiar, transformar la conciencia individual que cada uno tenemos sobre la paz, para entonces sí poderla llevar a los hechos. Y eso tendría que ser una decisión. Después de que tú tengas la información de qué es la paz, ya está en tus manos decidir si la pones en práctica en tus acciones, en tus decisiones diarias, pero necesitas decidir ser constructor de paz, ser líder de paz individual. La paz, ¿qué crees? Otra de las noticias que te traigo. La paz es un valor y muchísimas personas no lo vemos así. Vemos eso, que es un sentimiento, que es casi algo que va a llegar de repente, que va a entrar por la ventana. ¿Y qué crees? No, la paz es una construcción, necesita construirse. Mi frase lema en todos estos talleres que he dado es: la paz no existe si no se construye. Así de claro. Con que nos quedemos con eso el día de hoy va a ser muy importante. La paz no existe si no se construye. Es necesario que nosotros la hagamos posible para que exista. No es algo que va a llegar. Claro que Dios nos la manda. Empezamos con eso, ¿no? Pero una vez que Dios te manda la capacidad de formar paz, tenemos que convertirla en acciones, ¿no? Y eso, como ya dijimos, es una decisión. Entonces, la paz es un valor. Si yo ahorita les preguntara qué valores para ti son importantes, seguro me dirían respeto, confianza, tolerancia, libertad, miles. Pero cuando hago esta pregunta es muy curioso. Nadie me ha dicho nunca la paz, porque no identificamos a la paz como un valor. ¿Y qué crees? No solo es un valor, sino es uno de los más altos valores que existe en la axiología, ¿no? En la lista de valores. Inclusive está arriba del amor. ¿Y por qué está arriba? Porque para poder llegar a la paz tenemos que haber vivido todos los valores previos. Es decir, la paz es un valor transversal a todos los demás valores. La paz los contiene todos y todos requieren de la paz. Entonces, ese nivel de importancia es la paz de la que estamos hablando hoy. Es una paz que es acción, que debe ser decisión para poder llevarla a cabo. E inclusive la paz es un alto anhelo. Si nos vamos a todas las religiones, a todas las culturas, a todas las personas, anhelamos la paz, la anhelamos, pero no la hemos realmente logrado. Y ahorita vamos a ahondar un poco en por qué. Pero entonces, para que quede muy claro, la paz es una acción, es una decisión, una construcción, un valor y un alto anhelo. Todo esto nos lleva a pensar que la paz realmente debería convertirse en los que decidimos construir paz, se debería convertir en una forma de vida, vivir pacíficamente, formarnos como personas pacíficas en lo individual para después poder ser pacificadoras. Esto también es muy importante. No podemos ser personas pacificadoras y salir a dar este mensaje si no vivimos la paz. La paz necesita varios elementos para poderse dar y para poder construirla. Primero es congruencia. Tú no puedes tratar de vivir paz y no ejercerla en tu vida diaria y en tus núcleos sociales que vivas. Y también requiere muchísima valentía y muchísima constancia. Por eso no es fácil esto de la paz, y es más fácil tal vez pensarla solo a nivel mental, porque si nos comprometemos con la paz implica un trabajo verdaderamente constante y difícil, y además, ¿saben qué? Otra noticia es que si lo decidimos vamos a ir en contracorriente, porque vivimos en un mundo que en este momento especialmente está rodeado de violencia de todo tipo, y la vemos, la percibimos. No hace falta ver los noticieros, la ves en la calle, la ves en las relaciones personales. Entonces, es un momento en el que sí valdría la pena que todos y todas decidiéramos apostar por la paz.
Entonces, bueno, ya sabemos que si lo hacemos necesitamos valentía, constancia y congruencia. Esas tres cosas son vitales para poder realmente construir paz. Ok, para saber qué es la paz tenemos que conocerla en su modo completo. Entonces, también necesitamos conocer su opuesto. Entonces, si yo preguntara hoy cuál es el opuesto de la paz, y me pasa también en los talleres que cuando lo pregunto, en automático muchas personas dicen la guerra. Y claro, claro que es un opuesto, pero es el opuesto más vistoso y más violento y más terrible. Pero el opuesto de la paz, y necesito que lo escuchen muy, muy claro, el opuesto de la paz es cualquier tipo de violencia, desde la más pequeñita. Cualquier tipo de violencia es el opuesto de la paz. Entonces, por eso vamos a entrar más adelante a los tipos de violencia para que nos cachemos en cuáles tipos de violencia, sobre todo estos pequeños que muchas veces pasan desapercibidos o están normalizados, cuáles de ellos vivimos para poder ir transformando realmente. No, como les decía, no podemos salir a construir paz si no la tenemos clara y si no la vivimos en nosotros mismos como individuos. Entonces, hay varios tipos de paz. Hay quien me preguntaba, oye, pero ¿cómo que estuviste 2 años estudiando la paz? Pues, ¿qué tanto hay que saber de la paz? Bueno, pues 2 años y más, porque hay muchísimo que estudiar sobre la paz. No sé si ustedes saben, pero existen tipos de paz. El primer tipo de paz es la paz negativa, que es esta de la que les hablaba, de la que hemos venido heredando de generación en generación. Y es esa paz que está en un ínter entre dos violencias o entre dos guerras. Y entonces a eso se le llama paz negativa porque realmente no es paz. Es un momento nada más en el que estamos esperando que venga otro conflicto, pero no trabajamos para que no haya conflicto o para que no haya paz. Digo, perdón, para que no haya guerra, discúlpenme. Entonces, la paz negativa es este ínter entre dos violencias o dos guerras, ¿no? Dos situaciones de violencia. ¿Qué tendríamos que vivir? La paz positiva, que es otro tipo de paz. Esta paz es muy interesante porque es la que sí necesita de nuestro aporte como individuo, como familia, como comunidad, para realmente construir la paz. Esta es la paz positiva. Hay un teórico de la educación para la paz y de la cultura para la paz que se llama Federico Mayor, y él nos dice, es que estoy leyendo, dice, permítame un segundito para poderlo leer bien. Okay. La paz positiva es un proceso dinámico para crear en ti y en todo tu entorno un universo en el que todo vaya dirigido a la paz. Esto nos dice Federico Mayor. Y el padre de la cultura de paz es Johann Galtung. Él es suizo, todavía está con vida, él ya es muy mayor, pero a él le debemos que en el mundo hoy se esté tomando tanto el tema de la cultura de paz. Vemos que se está tomando en la política, inclusive en la economía, en todo el desarrollo humano, en todos los ámbitos, como pueden ver, se está empezando a hablar mucho de la cultura de paz. Y la cultura de paz se la debemos este concepto y haberlo armado como un concepto y haberlo empezado a difundir por el mundo a Johann Galtung. Y él nos dice que realmente la paz necesita construirse por medios de paz. No podemos llegar a la paz por medios violentos. Es imposible, es incongruente. La paz necesita construirse por medios de paz. Y el último tipo de paz es la paz neutra, que es una paz en la que se evita la violencia, pero no se construye la paz. A esto se le llama paz neutra. Y muchas veces también la vivimos, creyendo que es paz completa, pues estamos viviendo solamente paz neutra. ¿Hasta qué hora seguimos, Norma? Adelante. Tienes tiempo, sí, tenemos Perfecto. tiempo. Muy bien, entonces, va a sonar un poco extraño, pero necesitamos conocer contra quién estamos luchando, ¿no? Y estamos luchando contra la violencia.
Vamos ahora a ahondar qué es la violencia, que también tiene sus tipos. Entonces, la violencia así, tal cual, en general es cualquier acto físico, psicológico o verbal, o también no verbal, o inclusive estructural, que tiene la intención de dañar, o sea, de provocar daño, ¿no? También existe violencia no intencionada. Nos ha pasado muchas veces que le provocamos un daño a alguien sin haberlo querido, ¿no? De forma involuntaria, pero eso también es violencia. O sea, no porque haya sido sin intención deja de ser violencia. O sea, cuando eso nos pase, pues se amerita una disculpa, ¿no? Porque no porque haya sido sin intención quiere decir que no dañamos a alguien más. Entonces es muy importante no perder de vista que eso también es violencia. A ver, esta frase a mí fue la que me explotó la cabeza, como dicen ahora los chavos. Cuando yo leí esto, realmente entendí de qué estamos hablando. Escuchen muy bien, por favor. La violencia siempre comienza en la mente de una persona. La violencia siempre comienza en la mente de una persona. ¿Ustedes creen que si Vladimir Putin hubiera sido criado como un niño pacífico, hoy estaríamos viviendo la guerra de Ucrania? Esa guerra comenzó en su cabeza. Imagínense, y esto me parece vital que nos quede clarísimo porque todos sabemos que nuestra mente es muy poderosa, lo hemos sabido siempre, pero este es un ejemplo del poder que tiene nuestra mente. Está en nuestra mente y desde ahí comienza construir paz o construir violencia. Entonces esta frase me parece como un parteaguas para cambiar y transformar nuestro concepto de paz. Pasamos entonces a conocer un poco cuáles son los tipos de violencia. La primera es la violencia directa, ¿no? Que es la, digamos, evidente, golpes, insultos, directa, como dice su nombre. La segunda violencia es la violencia cultural. Esta es un tipo de violencia curiosa porque, por ejemplo, en México, no recuerdo en qué, creo que es de San Luis Potosí, un baile regional que bailan con machetes reales. Que imagínense qué pasa si sale volando ese machete, pero bueno, en fin. La cosa es, hay violencias culturales que así se han conformado si tomamos en cuenta que cultura es un grupo de acciones, decisiones, tradiciones de un grupo social determinado. Entonces la violencia cultural es violencia que ese grupo ha hecho normal por alguna razón en especial, ¿no? O sea, seguro la danza de esos machetes surgió por una razón pues que en este momento desconozco. Pero entonces la violencia cultural son violencias que se dan en grupos y que responden a una necesidad de ese grupo, ya sea de protección, de expresión, pero entonces esa sería la violencia cultural. Tenemos también la violencia estructural. Esta es la que no es que nosotros la provoquemos, sino que nos viene dada del sistema en el que estamos. Y por desgracia, pues México y todos los países de Latinoamérica vivimos una violencia estructural gravísima. La violencia estructural es la que nos es dada por la forma de vivir el sistema, casi siempre el sistema económico, pero que trae consecuencias tan grandes que puede provocar en los países, en los estados, violencia cultural y violencia directa, que es mucho de lo que estamos viendo ahora. O sea, ¿por qué hay tanta violencia? Pues porque se ha permitido que grupos violentos no tengan límites. O sea, es violencia estructural por no contener la violencia de estos grupos, ¿no? Entonces, esta sería la violencia estructural. Oigan, si hay alguna duda, con confianza, por favor, la pueden escribir o damos un espacio al final. Y por último, hay otro tipo de violencia. Bueno, perdón, antes de pasar al cuarto tipo de violencia, les cuento que estos tres tipos, la violencia directa, cultural y estructural, a esas tres juntas se les llama el triángulo de la violencia. ¿Y por qué es un triángulo? Porque muchas veces al atacar una de esas tres violencias se puede romper, ¿no? Puede ser un triángulo o un círculo, ¿no? Imagínense, si lográramos en algún país romper la violencia estructural, también provocaríamos la mejoría en la violencia cultural y en la violencia directa. Entonces, interesante saber que a esto se le llama triángulo de la violencia.
Y el cuarto tipo de violencia es la violencia normalizada, de la que quiero que hablemos como más intensamente el día de hoy, porque es la que menos conocemos, la que más ejercemos y la que es como la semilla de violencias mucho más graves. Entonces, empezamos. La primera violencia normalizada es juzgar al otro. Y en nuestras sociedades como deporte, ¿no? Juzgar al otro porque por alguna razón nos sentimos pues con el poder o con la habilidad de decir si lo que el otro o la otra está haciendo está bien o está mal, y muchas veces ni siquiera conocemos el contexto ni las razones de la otra persona y ya estamos juzgando. Entonces, ojo, juzgar es violencia normalizada. Con todo esto que les voy a explicar, me ha pasado, ¿no? Que empiezo cuando es presencial, empiezo a ver la cara de las personas de chin, pero a ver, no sirve de nada sentir culpa. Lo que te invito es a que si algo de esto te checa, pues lo trabajes para transformarlo. La culpa no nos sirve de nada, no nos sirve de nada sentirnos mal por haberlo hecho. Trabajemos por ya no hacerlo de ahora en adelante. Entonces, seguimos. El segundo tipo de violencia normalizada es asumir. Nos da muchísimo por asumir en los demás. No, seguro esta persona hizo esto por tal cosa. O cuando di la semana pasada el taller en el TEC, en la prepa del TEC, y fue muy interesante porque los chicos, cuando dije esto, se sacaron de onda porque les dije, a ver, que hubieran organizado una fiesta, ¿no? Porque es primer semestre, apenas se están conociendo. Están organizando una fiesta para integrarse más y resulta que a alguien no lo invitan porque alguien dijo, ay, no, seguro va a decir que no. Entonces, imagínense qué va a pasar si al lunes siguiente compañero o compañera empieza a oír que todos hablan de la fiesta y él ni siquiera supo de la fiesta porque alguien dijo que seguro iba a decir que no. Entonces, eso es asumir. Asumir es pensar por la otra persona. Y eso es otro tipo gravísimo de violencia directa. Las bromas, van a decir, ay, qué exagerada está esta chica el día de hoy, pero las bromas es otro tipo de violencia normalizada. ¿Por qué? Porque cuando se hace una broma y todo el mundo se ríe, pues está bien. Pero muchas veces no tenemos la sensibilidad de pensar al hacer una broma y estar atentos. Si alguien de los que están para esa persona no fue gracioso, ya no es broma y se convierte en violencia. Entonces, hay muchas personas que van por la vida con esta actitud de bromear y muchas veces, pues psicológicamente se ha demostrado que son personas que usan eso como una máscara para que los demás no vean quién es realmente esa persona, ¿no? Personas que están lastimadas y prefieren ir por la vida haciendo bromas que demostrando quién son, ¿no? Para no ponerse vulnerables ante los demás. De hecho, hay una frase muy fuerte que dice, la broma es la herramienta de las personas heridas. Entonces, cuidado con las bromas. O sea, no les digo que ya no vuelvan a hacer bromas, pero ojo, cuando para alguien de los que están, la broma ya no es graciosa, ya no es broma y se convierte en violencia normalizada. Los comentarios indirectos son otra forma de violencia normalizada, que es una forma elegante de decirle a los chismes. Todos sabemos que los chismes verdaderamente pueden destruir familias, comunidades, grupos de amigos. Los chismes son una de las formas de violencia normalizada más delicadas. Inclusive el Papa Francisco habló de los chismes y pedir parar los chismes por el poder destructivo que tienen en las relaciones interpersonales. Invalidar es otro de los tipos de violencia normalizada, ¿no? Nos pasa a lo mejor a los papás con los niños de, ay, no, tú no puedes hacer eso. Oye, espera, ¿no? Estás violentando muy fuerte, no podemos invalidar a nadie sin conocer, sin haber dialogado antes. Es que por alguna razón los seres humanos creemos que tenemos ese derecho de invalidar, de asumir, de juzgar. El lenguaje, ¿no? A mí me asombra muchísimo cómo hablan los chicos de secundaria, de prepa desde hace varios años,
que de 5 palabras, 4 o 3 son groserías. Y una vez en secundaria, cuando estaba en la Florida, platicaba con algunos de ellos y les decía, ¿por qué hablan así? O sea, no te estoy regañando, cuéntame, por favor, ¿por qué hablas así? Y me di cuenta, por las respuestas que me daban, que nadie les había dicho que eso estaba mal. Yo entonces les expliqué que las palabras tienen una carga. No es lo mismo decir una palabra normal que una grosería. Hasta lo sientes, ¿no? Cuando te dicen una grosería sientes como un golpe como de energía, ¿no? O sea, las palabras tienen carga. Y entonces cuando tú le hablas con groserías a alguien, te estás primero insultando a ti, o sea, te estás poniendo en un muy mal lugar a ti, te estás quitando valor a ti y estás quitando valor a la persona con la que hablas. Entonces eso, muchos de los chicos me di cuenta que no saben, que usan así las palabras sin problema porque nadie les ha dicho que esto pues tiene una consecuencia. Otra violencia normalizada es no escuchar. Dios mío, últimamente, de unos años para acá me he detenido muchísimo a estudiar el tema de la escucha y veo que cada vez es más difícil que escuchemos y encontrar personas que te escuchan. Y no hablo de una escucha como que ahorita me estés poniendo atención solamente. O sea, cuando nosotros estamos hablando con alguien y nos está contando algo, si nosotros en ese momento, en vez de escuchar con una escucha activa, con todos nuestros sentidos puestos en la conversación y estamos pensando qué le vamos a contestar, pasa mucho en las discusiones, ¿no? Te dicen algo y tú estás, en vez de escuchar, estás pensando qué le vas a contestar. Y en ese momento la escucha se rompe, ya no hay escucha. Entonces, la no escucha es otro tipo de no violencia, porque, a ver, todos necesitamos y pedimos y buscamos ser escuchados, pero pocos están dispuestos a hacerlo, ¿no? Casi todos queremos hablar, pero también, pues, para que te escuchen, tú también necesitas escuchar para que haya una armonía, ¿no? Si es en tu familia, si alguien todo el tiempo habla y habla y habla y los demás no pueden compartir, pues empiezan inclusive a poder perder autoestima, ¿no? De no soy valioso, no importa lo que yo tenga que decir, solo importa lo que diga la otra persona. Entonces, la no escucha es otro tipo de violencia normalizada. Otro más es imponer, y también nos pasa mucho a los papás y a los maestros, ¿no? De esto se hace porque sí, y punto. Bueno, habrá veces que se haga de forma, o sea, que tiene una razón de ser, perdón, pero siempre es violencia, o sea, la imposición siempre es violencia y nos pasa a nosotros mismos cuando alguien nos impone algo, pues realmente es muy incómodo, ¿no? Y te sientes violentado. Ya vamos terminando. Estos son, digamos, las básicas violencias normalizadas, pero esto nos ayuda como a ponernos unos lentes de ahora en adelante para ir detectando qué otras cosas que hacemos en la cotidianidad, que vemos como normales, son violencia. Ser reactivo es otro tipo de violencia y lo vivimos sobre todo en Ciudad de México, en ciudades muy grandes, que vivimos con una intensidad tan, un ritmo tan intenso que todo es reaccionar. A lo mejor ni sabemos qué está pasando, pero ya reaccionamos. Y eso, la reacción solo provoca que la violencia se haga como un boomerang, ¿no? O sea, y que regresa a nosotros, pero también como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Entonces, cuidado con eso, con ser reactivos. Y terminamos con aconsejar, van a decir, ay, qué exageración. Pero cuando nosotros damos un consejo que no nos ha sido pedido, es violencia, porque estamos creyendo que podemos, aunque lo hagamos con todo cariño, que lo que nosotros, sobre todo cuando son consejos así de, ay, no, pues haz esto, o sea, cuando son casi como una orden, son violencia porque no sabemos si realmente eso es la solución para esa persona. Cada quien vive o tiene una visión de las cosas diferente y entonces estamos imponiendo nuestra visión a la visión de la otra persona y eso puede ser con mucho cariño, pero ojo con los consejos. Los consejos también pueden ser
violencia normalizada. Para terminar con esto, voy a dar rápidamente una lista de acciones y decisiones y comportamientos que nos pueden ayudar a realmente construir paz. Acciones que nos ayudan a construir paz: cooperación, apoyo, ayuda, escucha activa de la que hablábamos, comunicación asertiva, aporte. Decía Teresa de Calcuta, que nadie se vaya de ti sin ser mejor persona. Todos tenemos mucho que aportar a los otros. Desde una sonrisa, a veces una sonrisa le puede cambiar el día o el momento difícil a una persona. Después, decisiones que generan paz. Estas, podemos tomar esta fórmula que es muy eficiente. Al tomar una decisión, siempre toma la que brinde mayor beneficio al mayor número de personas que estén involucradas. Esa va a ser una decisión que tienda hacia la paz. Y también decisión que no genere daño a nadie o al menor número de personas posibles, ¿no? Y que sea siempre una decisión ganar-ganar. O sea, que todas las personas involucradas con esa decisión tuya tengan un beneficio. Y por último, comportamientos que generan paz, pues el servicio, la empatía, la alegría, el valorar a los demás, la asertividad, la generosidad, bueno, podrían ser muchísimos, ¿no? Pues básicamente esto es lo que hablaríamos hoy. No sé si quedó claro, si hay dudas de qué sí es la paz, de qué no es la paz. Se vale también estar en desacuerdo, totalmente abierta al diálogo. Gracias, Monse. Qué bárbara. Nos has dicho cosas muy, muy profundas, por lo menos a mí sí, como que me mueven por dentro. Aquí en Facebook, que también hay gente acompañándonos, nos dice Ceci Vázquez. Escuchándote podemos concluir que vivimos envueltos en violencia. De verdad que hay que construir la paz. Y luego pone, evitando todo esto, lo de las violencias que ibas diciendo, ¿se construye la paz? Claro, porque es la forma de empezar desde nosotros mismos. Como platicábamos, la paz, tú no puedes ser promotor, constructor, ni líder de paz si no la has trabajado y ya está en un proceso dentro de ti. Entonces, evitar todas estas, sobre todo las normalizadas, que son las que menos, de las que nadie nos habla, las que menos detectamos. Si empiezas a trabajar con eso, como les decía, es casi como ponerte unos lentes especiales con los que vas a empezar a ver el mundo diferente y vas a empezar a detectar cosas que antes no te parecían violencia y ahora sí, porque lo son. Gracias. No sé si alguien más de los que nos acompañan aquí en la sala Zoom quiere hacer alguna pregunta, comentario, o también aquí en Facebook para ir ya cerrando esta. Esta es la sesión de inicio, no se pierdan todos los jueves porque realmente es que es algo que necesitamos aprender. A mí me impacta lo que nos has dicho, cosas que yo no catalogaba como violencia, pero que al escucharte digo, yo sí me he sentido violentada a veces con una broma o cuando asumen algo que yo ni me enteré y ya decidieron por mí. Entonces, por un lado es como decir, ok, es que sí es violento, pero por otro es, bueno, ante eso, cómo responder y yo estar atenta a no hacer lo mismo, porque yo también lo he hecho. Entonces, en verdad, muchas gracias, Monse. ¿Alguien más quiere un eco, comentario para cerrar ya esta primera sesión? Recuerden que los jueves vamos a estar hablando y vamos a ir aprendiendo, profundizando y uniéndonos a este deseo de paz, este clamor de paz que tiene nuestro país y nuestro mundo, y que cada uno, lo que dices también me impactó, que la paz empieza, digo, la violencia en la mente de una persona, o sea, es bien fuerte, ¿no? Yo quiero felicitarte, Monse. Hola, Gina. Hola. Y bueno, ay, ahorita, es que me da mucho gusto tener la oportunidad de darle las gracias a ti y a Paloma, porque me dieron su sangre y eso es súper valioso. Gracias, gracias, gracias. Y de todo lo que has dicho ahorita, pues sí, me han abierto el panorama, muchas cosas que sí yo ya veía, pues al cabo de los años, ¿verdad? Que
pues que es violencia, aunque no estaba como catalogada, ¿no? Sobre todo en las palabras. Y es muchas veces lo más difícil pues de hacer que la persona caiga en cuenta, ¿no? De que hay palabras que pueden herir, aunque no sea esa la intención, como decías, hay bromas que pueden molestar y entonces, bueno, pues eso es cuestión de trabajar, como dices, empezando por mí misma siempre y hay mucho que hacer con los demás, pero sí, me parece hermoso la labor que haces y que estés destinada ya por ti misma a construir la paz. Yo te voy a ayudar. Gracias, Dina. Antes que nada, con todo amor. De verdad, no sabes el gusto que me da que estés mejor, de verdad, con todo cariño y puedo decirlo por Paloma también. Y pues, ¿qué crees? Es que claro que sí, cuando tú empiezas en ti, es como esos fenómenos que se convierten como en onda expansiva. Te lo juro porque lo he visto desde que estoy en esto. Cuando tú empiezas, empiezan a pasar cosas, porque sabemos, y Enrique solo decía, ¿no? Que los niños aprenden más de lo que ven, que de los rollos que les podamos echar. Entonces, si somos papás, por ejemplo, o maestros, nuestros hijos o alumnos van a aprender mucho más de lo que ven en nosotros que de los rollos que les podemos echar, que a lo mejor ni les hacen caso. Entonces se va volviendo con tu ejemplo una onda expansiva que de verdad va permeando cada vez más lejos. Entonces, no perdamos, está difícil hacerlo, pero vale totalmente la pena. Muchas gracias. Bueno, aquí también en Facebook dicen, ahora entiendo por qué dices que la paz está por encima del amor. Gracias, me has abierto los ojos. Y también aquí en el chat, muchas gracias, excelente todo y muy claro. Realmente, pues felicidades porque estás compartiendo esta sabiduría y nos vas abriendo los ojos a muchas y a muchos, a todos los que también verán esto en otro tiempo. Y bueno, pues gracias. Aquí terminamos esta primera sesión. No se pierdan los próximos jueves a la misma hora por el mismo canal. Aprendiendo esto para ser líderes de paz. Gracias a quienes nos acompañaron y quienes nos van acompañando. Y gracias, Monse, de verdad. Y bueno, un abrazo fuerte y nos vemos el próximo jueves. Gracias, buena semana.